Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Recuerden que el programa lo retransmite la Radio Comunidad los días sábados a las 5 de la tarde. Bueno, Chugo, ¿cómo estás? Chugo es un dirigente político, más que un dirigente, un analista político muy importante en el país. Además tiene esa extraña capacidad que yo no sé por dónde la saca, de que tira una frase y deja prendido todo el debate como por un mes. Muchas gracias. Mucho gusto tenerte aquí, siempre es un placer. Bueno, Chugo, tenemos un debate político nacional muy complejo. El gobierno se paró o no se paró del diálogo. La oposición va o no va al diálogo. Vamos a elecciones y no vamos a elecciones. ¿Cómo te vas a preguntar como preguntan a uno todo el mundo en la calle? ¿Cómo es tú la cosa, vale? Bueno, hoy con mucha alegría recibí la noticia de que el gobierno de Noruega tenía una delegación en Venezuela reuniéndose con el gobierno y con la oposición intentando retomar los espacios de diálogo. Ay, qué bueno. Es una Y gran eso es noticia. una maravillosa noticia que todo el país debe recoger con bastante alegría. Sobre todo después de una semana donde hubo una pretensión nuevamente de limitar las funciones de la Asamblea, que ha sido más o menos como la teoría del salchichón. ¿Tú sabes cómo es eso? No. Que van rebanando poquito a poquito. Ajá. ¿No? No, a mí me lo explicó una vez una amiga que me dijo, ¿cómo te comes tú un mamú? Viste a viste. Exacto. Han ido progresivamente rebanando las funciones de la Asamblea, y no solamente las funciones, sino también a esos A los dirigentes miembros. que han tenido que irse del país. Algunos están presos, como Juan Requesén, y otros diputados como el vicepresidente de Acción Democrática, Edgar Zambrano. Y entonces esa situación en términos generales es mala para todo el país. Claro. Es un país que hoy tiene la crisis más importante de la región a nivel histórico. El año que viene, por ejemplo, las proyecciones son de caída de otra vez el 10% del Producto Interno Bruto. Si nosotros Ningún sumamos, país en América Latina ha pasado un periodo tan largo de caída consuetudinaria de Producto Interno Bruto. bueno, ya de acuerdo a las proyecciones estamos hablando de cerca del 70% de la economía. Y el año que viene entonces sería un 10% más de eso que nosotros hemos perdido. Entonces eso es una tragedia, Claro. una tragedia que tiene una manifestación que es la crisis de migración más importante de todos los países de América Latina. Y eso evidentemente genera un espacio regional de altísima conflictividad. Porque para nadie es un secreto que, como dicen por ahí, bueno, una visita es buena un día, pero cuando las visitas se prolongan y además crecen de manera exponencial, está generando problemas en otros países, y esos problemas son los que nosotros, con una salida negociada y electoral, esperemos que sea en los próximos meses, se pueda lograr. Yo critiqué fuertemente en tal cual, en una entrevista, que Maduro se haya parado, porque ellos deberían tener entre sus parados de la negociación, me refiero, ellos deberían tener entre sus ejemplos a Vietnam. Los vietnamitas, cuando Nixon les dijo, voy a hacer retroceder a Hanoi a la edad de piedra, o sea, que iba a bombardear todo aquello, fue cuando dijeron, ahora es que nos quedamos aquí, hasta negociar tu rendición, como terminó pasando. Yo creo que Maduro no demuestra una vocación negociadora, como él dice que la tiene, al pararse de la mesa por una amenaza. Lo que pasa es que es más o menos lo mismo que ha pasado con la democracia participativa de los últimos años. Yo te participo, ¿qué? Entonces ese yo te participo, que es más o menos la misma lógica que utilizan en el proceso de negociación. Yo voy a un proceso de negociación desde el gobierno intentando adelantar unas elecciones parlamentarias, y eso lo han dicho desde el día cero. Lo que dijo Diosdado esta semana de la creación de una comisión para intentar adelantarla, mira, eso está dicho desde el año pasado. Sí. Porque esa vocación, ese intento de limitar los poderes de la Asamblea es lo que ellos intentan hacer de manera progresiva, sin descanso, toda la semana. ¿Y qué hace la oposición en ese caso? Porque, digamos, ponte que convoquen una elección con unas reformas que no son perfectas del CNE, es decir, sacan una señora, meten otra u otro, y
tal vez se apruebe una reforma de la ley electoral para que se cambie el sistema de mayoría, ese gigantesco que hay en Venezuela, por alguna versión de la representación proporcional. Con ese cambio se podría ir a elecciones. Bueno, Yo claro. digo que hay que ir a elecciones. Fíjate, hay varias cosas. Una, Ajá. la demanda nacional, para partir por ahí. La demanda nacional, de acuerdo a los últimos estudios, ya desde el 2007 que nosotros hicimos un primer estudio sobre la Es institucionalidad del país, ahí se veía que el 84% de la población, 8 de cada 10 venezolanos, no creían en la institucionalidad del voto. Entonces llegamos un 20 de mayo con un Consejo Nacional Electoral muy torpedeado. Independientemente de eso, la poca transparencia del proceso generó dudas sobre todo el sistema electoral. Sí, con razón, porque ellos violaron todos los acuerdos que firmaron con Todos Falcón. los acuerdos, Todo, no faltó uno. Pero además de eso, la propia vocación del organismo en retrasar el cierre de mesa, Todo eso. Los puntos los rojos. puntos rojos, etcétera, hizo que la brecha aumentara. Entonces ahora estamos hablando que 9 de cada 10 venezolanos no creen en el Consejo Nacional Electoral Actual. actual. Ok. Si nosotros pensáramos en un país y esa gente que está hoy en la directiva del Consejo Nacional Electoral quisiera estrancar el juego, que también puede ser por ahí, pone su cargo a la orden y renuncia, para que exista una nueva convocatoria, un nuevo poder electoral. Pero te ha hecho una anécdota que nos contó uno de los negociadores de Santo Domingo aquí entre el espacio, eso es lo que no sale en vivo, pues. Conversando en el proceso mingitorio con Elías Agua. Elías Agua, ellos le dijeron, pero hermano, quita a Tibisay y Lucena y abrimos el juego. Y Elías Agua le dijo, si quitamos a Tibisay y Lucena, se acaba la abstención y nos gana. O sea, un plan político. Pero efectivamente, el gobierno hace esa intención, pero fíjate, ¿qué le dicen los aliados del gobierno? China, Rusia, Cuba no. Pero China, Rusia y otros aliados latinoamericanos históricos del proceso revolucionario, el propio precandidato del peronismo dice, mira, Fernando. en Venezuela tiene que existir un proceso electoral en condiciones justas. ¿Qué te dice Rusia, que es el principal aliado de fortaleza del gobierno? Tienen que ir a un proceso de negociación que lleve a un proceso electoral. Entonces, el gobierno tampoco lo tiene muy fácil, porque efectivamente las sanciones le cerraron la posibilidad de un juego interno, pero además de eso, sus propios aliados le están diciendo, epa, mano, tú no me garantizas la posibilidad de cumplir las deudas que tienes y es mejor llegar a una solución negociada que no llegar a ninguna solución. Yo estoy muy de acuerdo con eso y sobre todo con este aliño. Maduro tiene 89% de rechazo, es una cosa espeluznante. O sea, no lo quiere, él no se quiere, él se peina y habla mal de él en el espejo. Pero tú sabes que en esas encuestas hay un no sabe, no responde también alto. Es decir, Interesante. que de ese porcentaje que queda, ese 10% que queda, la mitad Debe ser igualito. Si está uno hace la pensando- inferencia. Así es. Pero por otro lado, aunque todo el mundo diga que Guaidó sea contrario y lo que sea, presenta entre 40 y 50% de base de apoyo. Digamos, pues, que se contrae, que se tira, que moca, que hay que hacer atención, que las encuestas son una foto. Uno puede decir lo que sea, pero es notable que tiene 40% a favor contra 12, 11, 10 del otro señor. Con ese aval electoral atrás, tú no vas a ir a un proceso para mantener la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que es la que le dio vida a Guaidó como líder. Yo no entiendo ese pedacito de la Bueno, oposición. ojo, pero es que yo creo que todo eso es justamente lo que está en la mesa. En la mesa está el escenario de la convocatoria o de un proceso general o de un proceso parcial. Y esos procesos parcial puede ser o va primero la presidencial o va primero la elección parlamentaria. Todo eso está en juego, está en discusión. Ahora, esa discusión pasa por algunas condiciones mínimas de respeto a esa institucionalidad perdida. Y unas condiciones mínimas pasan por el nombramiento, que yo creo que es el punto base de cualquier proceso de un nuevo Consejo Y ahí no Nacional te estás Electoral. pisando la cola, mordiendo la cola, porque si todo pasa porque yo participe, porque haya condiciones mínimas, con no darte las condiciones mínimas me está firmando el acta de la abstención que me va a hacer ganar la Asamblea como en 2005. Y queda claro que cuando Pero- la ganen, la ejercen. Ojo, pero eso justamente es el juego del gobierno.
pero que no significa que no haya un contrajuego, porque estaríamos diciendo que solamente ellos están jugando y hoy no es así. Porque las declaraciones de Padrino López del día de hoy lo que te hablan es de que existe un serio proceso de deterioro de las Fuerzas Armadas. Porque lo dijo, esas cosas que uno lee entre líneas. Por favor, siéntense. Vamos a buscar una salida negociada en el país. Lo dijo. Pero no hay gobierno de transición, dejen de soñar, también lo dijo. Bueno, claro, también lo dijo, pero que la institucionalidad de poder, de fuerza más importante que tiene el país esté llamando a la urgente necesidad de llegar a un acuerdo negociado, es que las cosas tampoco están muy bien. Bueno, querido amigo, como yo le digo, Chu es un tremendo profesor y siempre deja tarea para la casa. Hasta mañana. Qué rico.